Siguiendo aquí rápidamente, porque el tiempo apremia. Entonces vamos con la continuidad del tema de los principios rectores de los desplazamientos internos. Entonces, decíamos que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Defensoría del Pueblo han fortalecido su espacio de cooperación con el fin de propiciar una efectiva protección de los derechos de las personas desplazadas. Más claro no canta un gallo. Bueno, entonces seguimos. Estos principios contienen normas de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados aplicados por antología, aplicados por antología, normas internacionales reconocidas. O sea que estos principios rectores de los desplazamientos internos recoge tratados y convenios internacionales y es un instrumento nacional, ¿ya? Los principios rectores de los desplazamientos internos está por encima de esa ley 1448, está por encima del mismo decreto reglamentario, está por encima de esas resoluciones chichis con que nos están violando los derechos a los adultos mayores, a los discapacitados, a los niños y en sí a nosotros, las víctimas del conflicto armado, que estamos en debilidad manifiesta, en estado de debilidad manifiesta, como lo declaró la sentencia de tutela T025 del 2004. Entonces vemos que también está violando el mismo derecho a la igualdad de la Constitución política. Estamos hablando de todas estas normas de la ley 1448 y de ahí para abajo. Entonces también está violando un mandato presidencial que le hace el presidente de la República, Gustavo Petro, a la vicepresidenta. No lo tengo en ese momento, pero ya se los daría a conocer, se los he dado a conocer en otros videos. Igualmente está violando, ya lo decíamos, lo que dice ese protocolo del mismo Ministerio del Interior. Entonces seguimos acá con los principios rectores. Los principios rectores, oído, porque todo esto no se cumple, ni toda esta normatividad no se aplica a favor de las víctimas del conflicto armado, no importa cuál sea la condición. Si esa víctima del conflicto armado es por violación carnal dentro del conflicto armado, si es por reclutamiento forzado, si es por ataques indiscriminados de algún actor armado, si es por secuestro, si es por desplazamiento forzado, lo que sea. Entonces dice aquí, estos principios contienen normas vuelvo y le repito, estos principios contienen normas de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados aplicados por analogía, normas internacionales reconocidas. Los principios rectores establecen parámetros y criterios para el diseño de la interpretación y la aplicación de normas, al igual que para la ejecución y el seguimiento de políticas. ¿Ya? Seguimiento de políticas. Entonces, ¿qué pasa con las políticas? Nosotros, las víctimas del conflicto armado, si no lo hemos hecho, lo tenemos que hacer. Tenemos que llegar a ejercer un control por medio de las veedurías de esas seguimientos de políticas. Le tenemos que hacer un seguimiento. ¿Cómo es? Con veedurías ciudadanas. Entonces le pido a las organizaciones de víctimas del conflicto armado, organicen su equipo de veedurías y metan al tema. Este es un gobierno que está defendiendo los derechos humanos, los derechos fundamentales constitucionales. Entonces, ¿qué esperamos?
que nos los vengan a defender, como esperan todos los que yo he visto. Recién estuve en un diplomado internacional de derechos humanos y naturaleza, donde la gente espera es a ver quién me va a venir a defender. No, por eso les estoy diciendo, y aquí desde nuestra Escuela de Derechos de la ONG ANDE, simplemente tenemos que aprender, nadie nació aprendido. Dejemos la pereza, vamos a leer. Yo les estoy dando los instrumentos, les estoy dando las herramientas, no solo a las víctimas que andan por ahí sin Dios y sin ley, sin nadie quien los proteja, viendo a ver quién va a hablar por ellos, o acudiendo a las colas, a la unidad de víctimas, como es esas oficinas de dignificar. Allá no se dignifica a nadie. Lo único que se dignifica es a los empleados que trabajan allá. Se dignifican con un salario digno, con unas prestaciones sociales. Y abusan del tiempo que el tiempo que tienen que cumplir los horarios. Eso se ve en todos los funcionarios públicos. Si nomás nos fuéramos a la oficina, es un edificio donde están las oficinas de los representantes a la Cámara. Vemos cómo estos empleados entran a las 9 y a las 10 y desde las 4 de la tarde ya comienzan a salir, sin hablar de la hora del almuerzo, si vuelven o no vuelven. Entonces, ¿qué? Se nos están robando lo de nuestros impuestos, igual que los representantes a la Cámara y los senadores que están trabajando, y eso siempre los hemos dicho los que somos como más despiertos, que hemos estado por defender nuestros derechos, que las leyes se hacen para los más pendejos, para los de ruana, y que allá lo que es representantes a la Cámara en su mayoría de la derecha y la ultraderecha, y los senadores de la derecha, de la ultraderecha, van a defender es a los grandes capitales, a los empresarios, que son los que les dan dinero para sus campañas, para que se vayan a ganar casi 50 millones de pesos mensuales con todas las prestaciones, y se chillan porque se le quiere aumentar a los trabajadores 700 pesos por hora extra, imagínense, y para que tengan un salario digno. Nunca le dieron un salario digno a la fuerza pública, nunca se lo dieron a la Policía Nacional, nunca se lo dieron al Ejército Nacional, mucho menos a los reclutas, mucho menos a los soldados que están defendiendo la patria. Y tanta mierda que hablaba en especial esa senadora Cabal, la misma Vicky Dávila, y todos estos mequetrefes de la derecha y la ultraderecha, que es que con el gobierno del cambio se les amarró las manos y que estaban atados de pies y manos la fuerza pública, cuando les están incautando, y es el gobierno que más droga ha incautado, más estupefacientes, y eso le duele a ellos porque ellos también recibían para sus campañas, recibían dineros del narcotráfico. Vean nomás a Duque en la misma posesión con el Ñeñe Hernández. ¿Y por qué callaron al Ñeñe Hernández? Porque han callado todos los testigos en contra de ese proceso de Álvaro Uribe. Bueno, esa es las reglas. Esa es la política de la derecha y la ultraderecha esclavista. Por más de 200 años nos han tenido al pueblo colombiano sometido al rigor, sometidos a una esclavitud, donde nos han enseñado, le han enseñado a los más pendejos que vivimos en un país pobre, cuando somos uno de los países más ricos. Pero somos, así como somos de los países más ricos, somos de los países donde de la mayor desigualdad en el mundo. Y eso es lo que queremos cambiar con las reformas.
Entonces ahí es donde tenemos que despertar. Esto no es un capricho del presidente. Por eso los estoy mandando a estudiar la Constitución política, para que encuentren ahí todos los derechos. Los derechos a una constituyente, los derechos que tiene el pueblo a todas las herramientas jurídicas. Y el pueblo está por encima de los senadores, de los representantes a la Cámara, del mismo presidente de la República. Menos mal nuestro presidente Gustavo Petro lo reconoce y antes nos lo está enseñando. Y con las Fuerzas Armadas y de Policía está recuperando la soberanía nacional. Que esos gobiernos de Duque, de Santos, de Uribe por doble periodo, de Gaviria, de Pastrana, de Samper, de Turbay Ayala, entre otros malos gobernantes, le habían entregado a fuerzas oscuras, a grupos armados. Porque lo decía yo en otros videos, y nosotros nos ponemos a ver, la mayoría de muertos en este conflicto armado los ha puesto los líderes sociales, bien sea líderes sindicales, líderes de trabajadores, líderes de juntas de acción comunal, líderes de desplazados, todo tipo de líderes, líderes indígenas, líderes afros, el gobierno, ese gobierno de ultraderecha, que es el que ya la tenemos clara y ya la frenteó Salvatore Mancuso, que le dijo en la cara a Uribe que ellos como paramilitares fueron los que estuvieron con la seguridad democrática. Que la seguridad democrática, Uribe acudió fue a los paramilitares. Y de ahí se vino el holocausto de la Unión Patriótica, el holocausto de los 6.402 jóvenes que asesinaron en los falsos positivos, que ya está comprobado desde la misma JEP, los mismos militares hablando sobre esto. Igual los de las víctimas de las escombreras y los de muchas víctimas más aquí en Colombia. Todos víctimas de Uribe. Víctimas del genocida de Álvaro Uribe Vélez. Genocida. Entonces vamos con otro video. Vamos con el otro video que, bueno, no nos extendamos tanto, pero estamos en Escuela de Derechos desde la ONG ANDE, que somos la Asociación Nacional de Desplazados en Defensa de los Derechos Humanos, y que tenemos nuestro canal de las víctimas para las víctimas, el silencio de los refugiados, y que estamos retomando este tema que nos tocó apartarnos un poquito, pero que es un tema que orgullosamente lo inicio aquí con nuestro pabellón nacional, la bandera de Colombia, que hace parte de nuestra organización, de nuestro canal, de nuestra ONG. Entonces, orgullosamente colombianos para colombianos. Y no se les olvide darle el dedito arriba de me gusta. Compartan estos contenidos. Y preparémonos para las elecciones del 2026. Tenemos que colocar la mayoría en el Congreso de la República para que se aprueben todas las reformas que salgan a favor del pueblo colombiano. No más, no más. Hay que leer la Constitución política. En nuestra recomendación, sigan nuestro canal, suscríbanse. Si no lo han hecho, suscríbanse. Les estoy pasando lo más trascendental que sucede en Colombia, como que un general de la República llegue a ministro de Defensa, como que el presidente de la República convoque en 3 días al pueblo colombiano y el pueblo colombiano le responda para una consulta popular que va a aprobar las reformas, y que ojalá también le saquen todos esos zánganos del Congreso, porque están en contra del pueblo y ellos se sostienen es con nuestros impuestos.